educatina.com. Hola a todos, a continuación presentaremos el modelo de la máquina de inducción. Ya sea que utilicemos una máquina de inducción de rotor de vanado o una máquina de rotor de jablo de ardilla, el campo magnético del estator induce en el circuito del rotor una fuerza electromotriz. Esta es la forma en que un transformador transfiere energía desde el primario hasta el secundario, por lo que es conveniente deducir el modelo de la máquina de inducción tomando como base el modelo de un transformador de voltaje, pero teniendo algunas consideraciones por las obvias diferencias entre ambos. Primero empezaremos modelando el estator de la máquina de la misma forma que el primario del transformador, como se muestra. Cabe destacar que este es un circuito equivalente de una sola fase. La bobina del estator tiene asociada una resistencia R1 y una reactancia de dispersión X1 que depende de la frecuencia eléctrica F en el estator, que es impuesta por la red eléctrica que se modela como una fuente B1. Luego, representar las pérdidas en las bobinas, nos queda el arrollamiento ideal en donde se induce una fuerza electromotriz E1. Este a su vez crea un flujo magnético mutuo Φm que crea una fuerza electromotriz E2S en la bobina del rotor. Hasta aquí, los modelos del transformador y del motor de inducción son iguales, pero tenemos que recordar que en la bobina del rotor la frecuencia eléctrica está influenciada por el deslizamiento S, como lo vimos en anteriores videos. De esta manera, la reactancia de dispersión X2S en el rotor varía con respecto al deslizamiento de la máquina y la frecuencia de la red, como mostramos. Otro parámetro que depende directamente de la frecuencia eléctrica en el rotor es la fuerza electromotriz E2S, por lo que podemos reescribirla en función de la frecuencia de la red como el deslizamiento S por una fuerza electromotriz E2 que depende de la frecuencia de la red. Para completar el circuito del rotor se tiene que agregar una resistencia R2 y además para el modelo completo debemos incorporar la rama en paralelo que representan las pérdidas por calentamiento y por histéresis en el núcleo del estator con la resistencia RFE y Xm respectivamente. Ahora encontramos un circuito equivalente muy parecido al de un transformador, en donde tanto la rama del estator como la del rotor dependen de la frecuencia de la red eléctrica. Por último, nos conviene quitar el término S de la fuerza electromotriz inducida en el rotor. Para esto, analicemos la corriente que circula por el rotor, que es igual a S por E2 sobre R2 más JSX2. Si quitamos la S del numerador y la pasamos a dividir a la impedancia, obtenemos que ahora solo la resistencia del rotor depende del deslizamiento de la máquina. Utilizando operaciones algebraicas, transformaremos este término de una resistencia en una expresión donde aparezca la resistencia propia del rotor R2 y otra resistencia que solo depende del deslizamiento de la máquina, donde esta nueva resistencia la llamaremos R(C), que representa el equivalente eléctrico de la carga mecánica que se le conecta al motor, separando la resistencia de pérdida R2 del rotor de la resistencia de carga mecánica equivalente en ohmios. En pantalla se muestra el circuito con esta resistencia. En posteriores videos analizaremos las ecuaciones de este modelo y encontraremos una forma muy útil de encontrar todos los voltajes y corrientes que están presentes en el motor de inducción. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo nuestros videos.